Sean muy bendecidos. Les saluda su servidora Lucía Magdalena de la Iglesia Pentecostal Jesús Rey de Reyes en Henderson, Carolina del Norte. Hoy vamos a hablar acerca de las raíces de amargura. Vamos a comenzar dando una definición de lo que son las raíces de amargura. Dice, la amargura es más grande que la falta de perdón, ya que desarrolla raíces con ella, tales como ira, enojo y maledicencia. La maledicencia es hablar mal, hablar maldición o cualquier palabra mala en contra de alguien. Y eso es lo que crea la raíz de amargura. Si nosotros nos vamos a Efesios 4:29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces vemos aquí que en Efesios la palabra nos está diciendo que cuidemos nuestras palabras, que tengamos cuidado de lo que nuestra lengua, de lo que sale de nuestra lengua. Aquí nos dice la Escritura que no salga ninguna palabra corrompida. Entonces, cuando nosotros tenemos raíces de amargura, va a salir eso de nosotros. Y eso no nos va a permitir poder cumplir con la Escritura. Si vemos el versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces vemos que si de nosotros, de nuestra lengua, de nuestra boca salen palabras de maledicencia, vamos a contristar al Espíritu Santo. Entonces vemos que es muy importante que nosotros sepamos lo que son las raíces de amargura. Muchas veces nosotros como cristianos estamos luchando en contra de la ira, en contra del enojo, y muchas veces le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a no enojarnos, a no molestarnos por cualquier cosa que pase. Y hay veces que le estamos pidiendo al Espíritu Santo, ayúdanos. Y en cualquier momento, en cualquier circunstancia, nos enojamos y muchas veces luchamos por no decir ninguna palabra ni manifestar ese enojo. Porque hemos aprendido que cuando estamos enojados es mejor que no digamos nada, porque lo que va a salir de nosotros es algo muy negativo para los demás. Y a veces estamos ahí luchando en contra de la ira, sin darnos cuenta o sin entender que quizás hay amargura y quizás raíces de amargura. Si nosotros no tratamos con la amargura, entonces esa amargura va a echar raíces, como son la ira, el enojo y la maledicencia. Vamos a ver más acerca de lo que es la amargura, la raíz de amargura. La amargura es una angustia del alma, es estar triste, desanimado y en desesperación. Es sufrir una decepción y sentirse sin esperanza. Es como se siente el alma por circunstancias que nos sobrecogen y que no podemos cambiar. Es tener una profunda tristeza y resentimiento acompañado de hostilidad e ira reprimida. Entonces vemos nuevamente que la raíz de amargura nos hace estar molestos fácilmente, nos hace estar en un momento dado, por cualquier cosita nos puede hacer que reaccionemos de una manera negativa, con ira, con enojo, con molestia. Y muchas veces no sabemos por qué es eso, hasta que un día nos damos cuenta que lo que hay en nosotros es amargura. Ahora, una de las cosas que necesitamos entender es que muchas veces podemos ver fácilmente la amargura en otras personas,
pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta que hay amargura. Vamos a ver nosotros qué es lo que causa la amargura. En primer lugar, antes de pasar a ver esta escritura, vamos a darnos cuenta que la amargura, lo que ha lastimado o lo que ha creado mal en nosotros es en nuestra alma. En nuestra alma está nuestro corazón, están nuestras emociones, están nuestros sentimientos. Entonces, las raíces de amargura, ¿en dónde están las raíces de amargura? En nosotros, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestra alma. Es muy importante que entendamos esto. Ahora nos vamos a ir a Ruth y vamos a ver lo que pasó con Noemí. Dice en el versículo 1:20. En este versículo vamos a ver cuando Noemí regresó. Noemí, la suegra de Ruth, regresó a Judá después que su esposo y sus hijos habían muerto en la tierra de Moab. Y le dicen cuando llega, ella, ¿que no es esta Noemí? Y vamos a ver lo que responde ella. Dice, y ella les respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Yahweh me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Yahweh ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Vemos que aquí Noemí está como la definición que tenemos aquí de las raíces de amargura. Está desanimada, está triste, está desesperada, ha sufrido una decepción al perder a su esposo y a sus hijos, se siente sin esperanza, tiene una profunda tristeza y resentimiento, y vemos que lo que causa muchas veces la raíz de amargura es cuando se nos ha quitado algo o hemos perdido algo, y en este caso Noemí había perdido a su esposo y a sus hijos. Entonces vemos aquí este primer caso de esta mujer que ella misma lo dice, está llena de amargura. Una de las cosas que más alimenta la amargura es que nosotros mismos, cuando hay algo que nos ha lastimado, que hemos perdido y que nos sentimos tan tristes, tan desesperados, tan deprimidos, es que hablamos mucho acerca de que, perdí esto. En este caso vemos incluso que a veces cuando tenemos raíces de amargura, cuando sentimos que perdimos algo o algo nos fue quitado, muchas veces hasta quien le echamos la culpa de esto es al mismo Dios. Entonces vemos aquí este caso de Noemí, que ella muy bien sabía que había amargura en ella y ella le atribuía esa amargura al mismo Dios. Entonces, la amargura es algo que nos hace sentir tan mal, desesperados, tristes, resentidos, enojados, con ira, y muchas veces le echamos la culpa a Dios sin darnos cuenta que muchas veces las circunstancias en las que estamos es consecuencia de malas decisiones que nosotros tomamos. Pero en nuestra amargura no nos damos cuenta, porque la amargura muchas veces nos ciega. Entonces aquí vemos claramente cómo Noemí estaba muy molesta. Si nosotros analizamos un poquito más en el versículo 1 al 3 del libro de Ruth, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén en Judá,
Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Una de las cosas que tenemos que recordar es que en este tiempo, cuando una mujer quedaba viuda, que no tenía un esposo o un hijo, esta mujer quedaba totalmente desvalida, porque en este tiempo el que proveía el hogar, el que se encargaba de buscar el sustento, era el hombre. Entonces en este momento Noemí está en una situación muy desesperada que la ha llevado a la amargura, porque ella se quedó totalmente desvalida. Notemos aquí que no solamente el hijo y el esposo y los hijos murieron, sino que si ni siquiera dejaron descendencia a los hijos con las mujeres que se habían casado. Entonces vemos aquí claramente algo. El esposo de Noemí, Elimelech, toma una decisión, ¿verdad? Están pasando una situación de hambruna en Judá, y él voltea y dice, o ve a la tierra de Moab y dice, pues me voy para allá. Hago esta mención porque en esta parte de la Biblia en ningún momento se ve, o se dice, o dice la Biblia, que Dios le dijo a Elimelech que se fuera a los campos de Moab. Nadie le dijo a él que fuera. Él tomó una decisión por él mismo. Y él decide irse con su familia. Ahora, Dios nunca le dijo a él ni a su familia que se fueran para allá. Sin embargo, Noemí decía que la mano de Yahweh había venido sobre ella y que la había puesto en gran amargura. Muchas veces tenemos circunstancias difíciles o perdemos seres queridos o perdemos cosas, y en nuestra amargura le echamos la culpa a Dios sin darnos cuenta o sin analizar si hubo alguna mala decisión que tomamos o si hubo algo en nosotros que nos llevó a aquella circunstancia difícil. En este caso, el esposo de Noemí había tomado una decisión que Yahweh Dios no bendijo porque él no mandó. Entonces es algo muy importante que nosotros entendamos, que la amargura muchas veces nos hace ver o nos impide ver, o sea, el dolor que estamos pasando, la desesperación, la tristeza, nos impide ver si tomamos una mala decisión o si hicimos algo que no estaba bien y que después trae consecuencias. Nos vamos a ir ahora a a Génesis. Vamos a ver qué es lo que está aquí. Ahora es Génesis, lo tengo que marcar. Acá está. Este es el nombre. Génesis. Génesis en el momento que Isaac bendice a Jacob y llega Esaú pidiéndole a Isaac que lo bendiga. Entonces vamos a ver lo que sucede en este momento.
llega Esaú, ¿verdad?, con su padre para recibir la bendición, pero Isaac ya le había dado la bendición a Jacob. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Aquí vemos que Esaú se llena de amargura porque Isaac bendijo a Jacob. Él incluso dice en esta parte que Jacob le robó la primogenitura, cuando en realidad Esaú no le dio ninguna importancia a la primogenitura y se la vendió a Jacob por un plato de lentejas. Entonces vemos que la amargura muchas veces nos hace ver que nos están haciendo cosas sin darnos cuenta que quizás hemos tomado malas decisiones o hemos hecho cosas que van en contra de nosotros mismos sin darnos cuenta. Entonces vemos que es muy importante que nosotros analicemos si hay amargura en nosotros, porque esto nos puede hacer que el Espíritu Santo se contrite por nuestras actitudes, por nuestra amargura. Vamos a ver lo que dice en Efesios 4:31. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces vemos aquí en este versículo 31 que la palabra nos dice que se quite toda amargura, porque la amargura nos daña mucho. La amargura nos hace ser iracundos, porque la amargura lo que produce son raíces de ¿qué? De ira, de enojo, de maledicencia. Entonces, nosotros necesitamos ser sanados de la amargura. Muchas veces no nos damos cuenta. Y para eso está el Espíritu Santo, para que nos ayude a darnos cuenta si hay raíces de amargura en nosotros. Si vemos y regresamos al versículo 4:30 de Efesios, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. La amargura muchas veces nos puede llevar a que el Espíritu Santo se contrite dentro de nosotros. Y eso es algo muy peligroso, porque es el Espíritu Santo el que nos va a transformar. Es el Espíritu Santo el que nos va a fortalecer. Es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a toda verdad, porque el mismo Jesús en Juan 17 dice que iba a venir el Espíritu de verdad, el cual nos iba a guiar a toda verdad. Entonces, nosotros para llegar a ser hijos de Dios, necesitamos el Espíritu de Dios y necesitamos su palabra. Necesitamos la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Las dos cosas son sumamente esenciales para que nosotros podamos ser transformados. Entonces la amargura puede hacer que el Espíritu de Dios se contrite en nosotros. Y entonces podemos seguir en el Evangelio y decir que somos cristianos. Y quizás el Espíritu Santo no solo sea contrictado, quizás hasta se va. Porque después de un tiempo que nosotros contrictamos al Espíritu Santo, Él simplemente se va. Y dijo un evangelista muy famoso, que es muy triste decirlo, pero que el Espíritu Santo no avisa cuando se va.
Entonces podemos estar diciendo somos cristianos, estamos en Cristo, pero sin embargo ya ni siquiera tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Vamos a seguir leyendo más acerca de lo que es las raíces de amargura. Dice, es como se siente el alma por circunstancias que nos sobrecogen y que no podemos cambiar. Entonces entra el alma en una desesperación y nos sentimos muy tristes, decepcionados, y al mismo tiempo llega el resentimiento. Y el resentimiento es algo muy fuerte, porque el resentimiento es un sentimiento persistente, que va a estar ahí persistente, ahí va a estar constante, de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa, y se manifiesta en palabras o actos hostiles hacia aquella persona. Entonces, es muy importante por eso que nosotros veamos, busquemos, le preguntemos al Espíritu Santo si hay amargura en nosotros, si hay raíces de amargura. ¿Cómo me doy cuenta yo que hay raíces de amargura en mí? Porque fácilmente me enojo, fácilmente reacciono con ira, con molestia. Entonces, a veces estamos luchando en contra de la ira, en contra del enojo, en contra de reaccionar agresivamente ante circunstancias que estamos nosotros con las demás personas, y no nos damos cuenta, y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude con la ira, que nos ayude a tener dominio propio, a luchar en contra de la ira, sin darnos cuenta que quizás hay amargura en nosotros, raíces de amargura, y la ira está sustentada por la raíz de amargura. Entonces, por eso es muy importante que nosotros, en primer lugar, le pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe a estarnos observando. Uno de los propósitos más grandes del Evangelio del Reino de los Cielos no es solo que creamos en el Señor Jesucristo, que lo recibamos como nuestro Señor, sino que seamos hechos hijos de Dios. Y ser hecho hijo de Dios quiere decir que mi naturaleza es como la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Lo vemos en Gálatas 5:22 o 5:23, donde dice que los frutos del Espíritu son amor. Y ese amor que viene del Espíritu Santo es un amor incondicional. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Entonces vemos que esa es la naturaleza que nosotros necesitamos tener para decir que somos hijos de Dios. ¿Cómo nos hacemos hijos de Dios? Además de recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, debemos de creer. ¿Qué significa creer? Que estemos dispuestos a obedecer sus mandamientos. Aquí nos está dando en Efesios 4, 29 y 30, 31, 32, nos está dando mandamientos nuestro Señor, que nos está diciendo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es un mandamiento, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Ahora, ¿cómo voy a luchar yo en contra de esto? Yo necesito saber si hay en mí amargura que ha producido esas raíces que es la ira, el enojo, la maledicencia. Vamos a ver otra razón por la cual nosotros
podemos tener raíces de amargura. Cuando tenemos circunstancias que no podemos cambiar. Cuando una persona está sometida por mucho tiempo a un problema difícil, en ese momento puede establecerse la amargura, las raíces de amargura en esta persona. Entonces hay veces que tenemos una situación difícil y por más que estamos luchando para que esa situación se resuelva, no se resuelve y entonces comienza a haber amargura en nosotros. Comenzamos nosotros a decir, ¿por qué Dios no me escucha? Tengo tantos años, que estoy orando por esto, que estoy orando y no veo respuesta. Siguen las circunstancias iguales. Una de las cosas que necesitamos aprender es que cuando tenemos una circunstancia o una situación difícil en nuestras vidas, nosotros necesitamos preguntarle al Espíritu Santo que nos muestre por qué razón estamos en esa situación. Muchas veces queremos que todo se resuelva, que esa situación ya no exista. Pero de una cosa debemos estar seguros, y es que para que algo se resuelva, cualquier situación, cualquier circunstancia, nosotros necesitamos saber qué ocasionó esa situación. ¿O por qué razón estoy en esa situación? De eso se trata. Dice en 1 Corintios que ¿quién conoce el corazón del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Entonces, el espíritu de nosotros se conecta con el Espíritu Santo para podernos hacer ver o darnos a conocer por qué razón estamos en esa situación. Muchas veces nosotros necesitamos aprender algo. Muchas veces quizás tomamos malas decisiones y por eso estamos en esa situación difícil. Entonces, con Dios todo es posible, dice la palabra, pero necesitamos nosotros saber por qué esa situación difícil no se ha resuelto. Entonces, vemos que esta segunda situación, cuando alguien está durante mucho tiempo en un problema y no sale, de ahí se pueden dar raíces de amargura. Hay frustración, enojo, molestia, porque aquella situación no se resuelve. Entonces, vemos aquí que esto también puede haber causado raíces de amargura. Ahora vamos a ver una tercera situación, que es cuando alguien nos ha herido emocionalmente. Cuando alguien nos ha herido emocionalmente, entonces nosotros podemos tener amargura, y si no resolvemos esto, si no perdonamos, entonces eso va a producir raíces de ira, de enojo, de maledicencia. ¿Qué es lo que alimenta la amargura? Que muchas veces nosotros estamos enojados por lo que nos pasó y estamos hablando y diciendo, me hicieron esto, me tornaron, me quitaron, abusaron, me trataron con injusticia esas personas, y hablamos enojados. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Alimentando esas raíces de amargura. Entonces vemos que las raíces de amargura, ¿sí?, son producidas también cuando alguien nos ha
herido emocionalmente. Y aquí nos vamos a detener un poquito porque hemos estado hablando mucho de nosotros, de lo que es la orfandad. Hemos muchas veces explicado que somos huérfanos no solamente porque no tuvimos a nuestros padres en nuestros primeros años de vida, sino porque muchas veces, teniendo a nuestros padres, ellos no nos amaron como nosotros lo necesitábamos. Quizás ellos nunca nos acariciaron con caricias correctas, quizás nunca nos hablaron con dulzura, quizás nunca nos dijeron te amo hijo, te amo hija, quizás nunca nos dijeron muy bien hija o hijo, lo has hecho muy bien, mira hijo o hija, cuenta conmigo, yo te voy a apoyar, yo te voy a ayudar, porque para mí tú eres muy valioso. Existe una gran orfandad por esta razón que acabo de explicar. Porque aun cuando muchos tuvimos a nuestros padres no pudieron darnos el amor que tanto necesitábamos. Porque tampoco a ellos, sus padres, les dieron el amor que tanto necesitaban. Entonces, muchas veces cuando nuestros padres nos maltratan, nos exigen, nos hablan rudo, nos regañan, son castigadores. Muchas veces en estas circunstancias, sin darse cuenta ellos y sin entender, lastiman nuestro corazón, nos hacen heridas en nuestro corazón. Porque ¿dónde están las emociones en nuestro corazón? Entonces se crean o se abren heridas emocionales. Cuando nosotros no recibimos el amor de nuestros padres y lo estamos esperando, también se hacen heridas en nuestro corazón. Entonces eso nos lleva a tener una vida en la cual nosotros somos personas que muy fácilmente nos enojamos o que muy fácilmente reaccionamos con ira ante cualquier situación y que ya es una manera de vivir en nosotros, que ni nos damos cuenta cuando a veces hablamos rudo a otras personas. Pero cuando alguien nos habla rudo a nosotros, ahí sí nos sentimos muy agredidos. Entonces todas estas emociones nos hacen, todas esas emociones heridas en nuestros corazones, nos hacen que nosotros no podamos tener buenas relaciones con los demás. Porque somos iracundos, porque estamos muy heridos. Miren, muchas personas dicen, bueno, pues sí es cierto que mis padres no estuvieron conmigo, o si estuvieron conmigo no me amaron, quizás me maltrataron, pero eso ya no me afecta, eso ya pasó. Pero eso no es así. Porque cuando hay situaciones difíciles en nuestra vida o ante ciertas circunstancias, nosotros reaccionamos con ira. Somos iracundos. Entonces, muchas veces nosotros decimos, ¿por qué tengo este carácter? ¿Por qué no puedo cambiar esta forma de ser? Porque hay raíces de amargura. Todas esas raíces de amargura o toda esa amargura, para que no nos lastime, nosotros la guardamos muy dentro de nosotros. Y pensamos que no nos afecta. Pero bajo ciertas circunstancias siempre vamos a estar reaccionando con ira, con enojo. Y eso no nos va a poder permitir tener una relación, en primer lugar, con el Espíritu Santo de Dios. Aquí nos dice muy claramente la palabra, que cuidemos muy bien de nuestra lengua, que no salga de nuestras bocas palabras de maledicencia. Y en esta parte nos dice, en el versículo
31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Esas cosas es lo que produce la amargura. Esas son las raíces que produce la amargura. El enojo, la ira, la maledicencia, la gritería. Entonces vemos que es muy importante que nosotros podamos, en primer lugar, darnos cuenta si tenemos raíces de amargura. ¿Cómo nos damos cuenta si tenemos raíces de amargura? Necesitamos observarnos cómo reaccionamos. ¿Somos iracundos, iracundas? Por situaciones o circunstancias fácilmente nos enojamos o hablamos rudamente sin darnos cuenta. Generalmente tenemos nuestra cara larga. Es muy importante que nosotros podamos darnos cuenta qué es lo que pasa con nosotros. Porque la amargura no nos va a permitir tener una vida plena. Y el primer paso para que nosotros seamos libres de amargura es que nosotros nos podamos dar cuenta que hay amargura en nosotros. Vuelvo y repito, muchas veces como cristianos nos hemos enfrentado a nuestro carácter, a decir, me he dado cuenta que soy demasiado iracunda y yo estoy luchando contra la ira y le pido al Espíritu Santo, crucifica esta ira, Espíritu Santo, ayúdame a no ser iracunda. Pero si yo no me doy cuenta qué es lo que está causando o produciendo esa ira, entonces voy a estar luchando durante un largo tiempo sin poder lograr, escúchenme bien esto, realmente sin poder lograr obtener la victoria de no estar enojada o enojado, de que yo pueda decir realmente estoy avanzando en ese dominio propio, en esa ira. Entonces es muy importante que nosotros podamos, en primer lugar, darnos cuenta de que hay amargura o raíces de amargura en nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Observándonos, pidiéndole al Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a darme cuenta si yo estoy, si yo tengo raíces de amargura. Ayúdame a observarme si realmente no hay raíces de amargura en mí. Entonces cuando comenzamos a observarnos, nos damos cuenta. Y eso es algo muy importante, porque el primer paso para ser libre de raíces de amargura es darme cuenta que hay raíces de amargura en mí. Reconocerlo. Ahora, saber por qué hay esas raíces de amargura. Vimos que había 3 cosas. Ahorita hemos analizado 3 y vamos a analizar una cuarta en la siguiente ocasión que estemos aquí, porque esa cuarta razón es mucho más amplia que estas. Entonces ya con esto que estamos aquí estableciendo, esto nos va a ayudar para la siguiente, la cuarta razón por la que hay raíces de amargura en nosotros.
Entonces aquí vemos que la primera razón que vimos es cuando perdemos a algo, cuando algo se nos ha quitado o hemos perdido algo. La segunda razón es cuando hay circunstancias muy difíciles que no podemos cambiar, que no cambian, que sentimos que no avanzamos, que estamos ahí estacionados. Y la tercera es cuando alguien nos ha herido emocionalmente. Ahora, ¿qué necesitamos para poder nosotros ser libres de esta amargura? En primer lugar, nosotros necesitamos perdonar. Necesitamos ser personas que perdonemos. Ahora, nosotros necesitamos perdonar, porque si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Eso nos dice en Mateo. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar, en Mateo 13:19. Ahora, hemos estado hablando mucho acerca del perdón y nosotros dijimos que el perdón a quien va a ayudar es a mí. Si yo perdono a alguien que me ha lastimado, el primer beneficiado o beneficiada en este caso voy a ser yo misma, porque la falta de perdón trae mucha amargura, trae mucho resentimiento. Aquí nos damos cuenta que la amargura y la falta de perdón están relacionadas y muchas veces el no perdonar va a traer amargura y la amargura va a producir raíces como es la ira, como es el enojo, la maledicencia. Y todo esto lo único que va en contra de quién va en contra de nosotros mismos. Entonces cuando nos dice aquí la Escritura que quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, maledicencia, gritería. Nos lo está diciendo porque a quien le hace daño todo eso es a nosotros. Porque cómo nos sentimos cuando nosotros tenemos una discusión con alguien, no nos sentimos bien. Cuando nosotros tenemos resentimiento, odio, ira en contra de alguien, a quien le está haciendo daño todo eso en primera instancia es a nosotros mismos. ¿Quién decide cambiar esto? Nosotros mismos. Y aquí es donde nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Aquí es a quien nosotros podemos recurrir y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a perdonar a esa persona. En primer lugar, cuando hay una situación difícil, cuando he perdido algo o a alguien, cuando alguien me ha herido, yo necesito analizar si hay falta de perdón, porque seguramente si hay amargura es porque hay falta de perdón. Y necesitamos perdonar. Entonces, en esta primera clase de lo que es las raíces de amargura, yo te voy a invitar que hagamos una oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a observarnos, a estar atentos a nuestras maneras de reaccionar. Si vemos que hay mucha ira o que fácilmente nos enojamos, que somos enojones, especialmente bajo una circunstancia difícil o de presión, estemos atentos y preguntémosle al Espíritu Santo que por qué razón somos así.
Si nosotros lo hacemos con todo nuestro corazón creyendo que Él nos va a ayudar a saber por qué está pasando esto, entonces vamos a descubrir lo que está ocasionando esa raíz de amargura, lo que ocasiona esa ira. Y esto es muy importante que nosotros lo hagamos, porque una de las razones por las que hay mucha enfermedad entre las personas, tanto las personas cristianas como las no cristianas, es por la falta de perdón, por la amargura. Porque eso va hasta en contra de nuestra salud, va en contra de nuestras vidas, va en contra muchas veces de nuestras finanzas. Todo esto no nos permite fluir. Entonces necesitamos nosotros caminar de acuerdo al orden divino. Y necesitamos ser libres de todo aquello que nos pueda estar ocasionando situaciones difíciles en nuestras vidas. Yo te voy a pedir que ahí donde tú estás, cierres tus ojos e inclines tu cabeza. Y vamos a hacer esta oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a estarnos observando. Vamos a decirle: Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Yahshua, el Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido que una unción tuya venga sobre nosotros. Tu palabra dice que eres el Espíritu de verdad, el Espíritu que nos lleva a toda verdad. Y en este momento yo te pido que tu unción descienda sobre nosotros y que tú nos enseñes a estarnos observando, que me enseñes a estar atenta, que me enseñes a estar atento a los hombres, ¿verdad? Que estemos en todo momento atentos o atentas a nosotros mismos, que observemos nuestras reacciones y que si vemos que somos iracundos, que fácilmente nos enojamos, que entonces pasemos a otra segunda etapa donde te pidamos qué está causando esto, que podamos ver por qué hay amargura, por qué hay frustración en nosotros, por qué hay tristeza, por qué hay resentimiento, por qué hay dolor, por qué sentimos que hay algo que está dentro de nosotros que nos ha estado produciendo esta ira, que si hay amargura en nosotros, que si hay heridas en nuestros corazones que quizás vienen desde la infancia y que necesitamos ser sanados. Y te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Yahshua, que tú nos reveles a través de sueños qué emociones dañadas tenemos, que tú nos muestres qué heridas en nuestro corazón hay, que han establecido, que han creado esas raíces de amargura. Que a través de sueños nosotros podamos darnos cuenta qué fue lo que pasó y por qué razón hay amargura en nosotros. Sé tu Espíritu Santo fluyendo en nosotros y sé tu Espíritu Santo ayudándonos, guiándonos a descubrir las razones por las que hay
raíces de amargura en nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Yahshua, el Mesías. Amén. Ya.